Vale, entonces ayer estábamos platicando que íbamos a ver, ya habíamos platicado que el glaucoma es una neuropatía, ¿no? Es un conjunto de alteraciones a nivel del nervio óptico que nos van a dar la idea de que un ojito está relativamente afectado. ¿Para qué transcripción, doctores? Voy a decir mis groserías que voy a decir, a ver si pasa, ¿no? Porque es quien lo manda, la transcripción ya viene inmediatamente ahí. Bendito sabes que vamos a regresar a las virtuales, doctor, para que ya solo me graben y no nos quede transcrito. Que quede exacto. Ya no vamos a aventar las madres ahora, doctor. A ver si sale eso en la transcripción, doctor. ¿Okay? Entonces vamos a ver acá, invité a algunos de sus compañeros de la CIE, de las 6, porque la verdad, por el trabajo se me juntó un poquito, llegué un poquito tarde, se me empezó a dar la clase en el coche, pero estas clases sí es bien específico que les esté yo ahí enseñando un poquito todo esto de lo que es el ojo. Salvo que la computadora está trabada, eso me encanta. Ya necesito cambiar la computadora, doctores, pero bueno. Ya sabemos que el glaucoma es una neuropatía, ¿no? La neuropatía pues, va a afectar propiamente al nervio óptico y, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Riegel. Riegel, por ejemplo, va a cambiar sus lentes, va a estar ahí, ya quiere cambiar sus lentes, le ponemos sus lentes, B2020 Riegel, no hay ningún problema. Pasamos a la lámpara de hendidura, vemos cómo está su segmento anterior, vemos relativamente que a lo mejor tiene un poco de resequedad ocular. Y de paso, ya aprovechando ahí que está, no es el orden, pero yo empiezo a ver lo que es el nervio óptico. Al tratar de ver el nervio óptico, veo que Riegel tiene un nervio óptico muy característico. Veo que hay una excavación dentro de su nervio óptico. Y eso me llama la atención. Digo, bueno, voy a complementarlo, las partes del estudio que vamos a hacer, pero con mucha más razón debo de abocarme a estudiar este tipo de situaciones. Uno de estos sería tomar la presión del ojo de Riegel. Y estos cambios a nivel de nervio óptico me orientan a que yo estudie a mi paciente con glaucoma. Y es lo que busco en ustedes, doctores, que estimular esa opción de poder ver adentro de su ojito para que a los pacientes que ustedes tratan, que sería lo más ideal, pudieran ver cómo está su nervio óptico. Sí está grabando la clase y ya se vieron todos. No, sí, grábenla, no tengo ningún problema. Al ver cómo está su nervio óptico, puedan orientar a ver cómo está, si hay un diagnóstico de enfermedad o no. No significa que a huevo, a ver si sale transcrito, a fuerza debe de tener un glaucoma. Pero al detectar esos cambios, puede orientarnos a decir, ¿sabes qué? Vale la pena que si lo chequen y al llegar con el oftalmólogo, pues sí complemente toda esta batería de estudios y en verdad confirmemos que pudiera haber una afectación glaucomatosa. Eso ayudaría bastante en muchos de los pacientes para prevenir un daño mucho más severo dentro del ojito. Entonces ya vemos el cambio a nivel del nervio óptico, digo, voy a tomar la presión. La presión del ojo es muy importante porque ya vimos que la neuropatía a veces está relacionada con aumentos de presión. Y este aumento de presión, esta toma de presión se va a llamar tonometría, que, volviendo a ser profesor Wapp, es una determinación objetiva de la presión intraocular basada en la fuerza necesaria para aplanar la córnea. El tonómetro de base o el gold estándar para tomar las presiones es el tonómetro de Goldman, doctores. Y el tonómetro de Goldman, si ustedes vieron los videos del doctor Bonafonte, doctores, estaba incluido dentro de la lámpara de hendidura, doctores. ¿Ok? Entonces, viene ahí en la lámpara de hendidura, es esto que parece como un patito, doctores. ¿Ven acá? Se ve como un patito acá, viene conectado aquí en la lámpara de hendidura. Tenemos que espiarlo con la lámpara de hendidura porque aquí tiene un orificio de mirada. Y lo que va a hacer esto con la cabecita que tenemos acá de este patito es, vean, va a tocar la córnea y al momento aquí, esto es una pesa, doctores, vamos a estar moviendo la pesita que involucra varios pesos, generalmente viene en gramos, vamos moviéndole 0, 1, 10 gramos, pero realmente lo que nos está identificando aquí son los milímetros de mercurio que estamos aplicando y que están regresándose de como medición adentro del ojo. Entonces voy ejerciendo un poquito de fuerza acá y esa fuerza que ejerzo en la córnea se va a regresar como una presión intraocular. ¿Y por qué al tocar la córnea me va a regresar una fuerza de todo el globo ocular? Recuerden que la córnea y el esclera es una misma estructura, doctores. Lo único que varía es la disposición de las fibras. Entonces, al hacer un poco de presión en la punta de la córnea, la fuerza, me va a regresar una presión que yo voy a ver representada en mi lámpara de hendidura. Entonces, ¿cómo voy a ejercer eso? A medida de que estoy moviendo mis pesas, que es esta pesita que tenemos acá, y que generalmente vean aquí dice 1, 2, 3, esos son los milímetros de mercurio que estamos ejerciendo presión,
La primera imagen que vemos cuando tocamos la córnea es esta, doctores. Vemos esta imagen, vemos un círculo superior y un círculo inferior. Ahorita les voy a poner una imagen en el grupo de Face para que vean cómo se ve esta imagen y lo que busco. Lo que busco es, al ejercer un poco de presión, es decir, voy moviéndole a 1, 2, 3, aquí vemos 1, 2, y aquí vienen como subdivisiones. Sería 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, hasta llegar a 60, doctores. O por debajo de 1 es 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sería una presión y potencia. Tocamos la punta del ojito sin hacer presión y vemos esta imagen. Empiezo a ejercer un poquito de presión y mis círculos se van moviendo, doctores. Y mi meta es que quede uno equidistante del otro inferior, doctores. Cuando yo veo esta imagen, detengo de mover mi pesa, le pido al paciente que no mueva su ojito e inmediatamente veo en qué parte de la presión se quedó determinado esto. Aquí, por ejemplo, está 1 antes del 2, serían 18 milímetros de mercurio. Esta es la presión que tiene el ojito de mi paciente, 18 milímetros de mercurio. Ya es un poquito alta, pero pues está dentro del valor normal. Pero, por ejemplo, si sigo haciendo y tardan en juntarse hasta que se juntan, yo ahora veo que tienen 27, se quedan en 27 o en 28, esa es la presión de mi paciente, doctores, ¿ok? Y eso me va a decir, ¿sabes que es hipertenso? O a veces puede ser hipotenso, está debajo de 10, pero eso es base para estudiar a Rieger, que ya vimos que tiene cambios a nivel de nervio óptico, le tomo su tonometría y me da 24. Entonces ya tengo aquí cambios a nivel de nervio óptico que no he estudiado bien, nada más fue de bote pronto, le tomo la presión y ahora sí me dice que tiene 18 milímetros de mercurio. Entonces otro punto para decir, güey, aquí Rieger puede tener alguna afectación, tengo que seguirlo estudiando. ¿Ok? Si no vieron el video de lámpara negra del doctor Bonafonte, véanlo. Ahí viene explicado un poquito también lo de la tonometría. Yo ahorita les subo un GIF para que vean cómo lo que buscamos nosotros al ir moviendo la pesita, ir acercando estas imágenes y al ver que ya está esta imagen acá, ver en qué presión se quedó detenida, doctores. Y esa es la presión de mis pacientes, doctores. Y es el gol estándar. Tenemos que poner una gota de anestesia antes para que no duele. Tiene que estar pegado la cabecita del paciente en la lámpara de hendidura y sobre todo que abra bien el ojito, que no apriete el ojo, que quede bien abiertito para que no nos dé valores alterados, ¿ok? Hay otros tipos de tonometrías, es un tonómetro de shots. El tonómetro de shots es arcaico y a veces dicen que vamos a ir al museo, chistes así, chistes whitexicans de los oftalmólogos, que casi no hay, guiño, guiño, van diciendo, sí, voy, no tengo tonómetro y voy al museo y ahí pido un tonómetro de shots y le tomo la presión al paciente y ya ahí lo devuelvo al museo. Bueno, nosotros en el IMSS lo tenemos ahí, lo hacemos y conocemos diagnósticos. Que no manchen, doctores, ¿ok? Pues es un tonómetro arcaico, ¿sí? No es el gold estándar. El gold estándar es el que vimos, nos da una presión mucho más estable, pero al fin y al cabo sirve. Al fin y al cabo nos va a dar un diagnóstico y de eso a nada, prefiero mejor utilizar mi tonómetro de shots. Obvio, debe estar bien calibrado, debe de estar limpio, porque vamos igual, en todo otro tonómetro hay que quitar esos conitos y desinfectarlos o limpiar la puntita por cada paciente. Pero aquí no es tan específico. ¿Por qué? Porque depende mucho de nuestra fuerza, doctores. Vean aquí tenemos esta misma zonita es la que va a tocar la córnea. Tiene un embolito aquí que es el que va a ejercer presión. Y ese embolito va conectado aquí a este aparatito que es una escala de medición. Aquí vamos a ampliar un poquito, dice 0, 5, 10, 15 y 20, doctores. ¿Ok? A diferencia del tonómetro que vimos anteriormente, no nos está marcando las presiones intraoculares, sino que es una escala que tenemos que relacionar con unas pesas que este equipo maneja. Estas pesas que el equipo maneja viene con una incluida que es de 5 gramos, doctores. Esta es una pesita de 5 gramos, pero aparte va a tener otras pesas. Y esto yo siempre lo ejemplifico como si fuera una báscula de verdulería, doctores. Sí conocen las verdulerías, sí conocen las pesas que no eran eléctricas, teníamos que ponerle unas aquí, unas cositas ahí flotando para que equilibráramos o diéramos más peso. Lo mismo va a ser en esta situación. Pero de primera instancia lo vamos a hacer con una pesa de 5 gramos, que es la que viene incluida. Le ponemos una gota al paciente. Aquí no necesita estar pegando la lámpara de dura, generalmente está en el sillón. Le abrimos el ojo y vemos que va a ir una madre de metal directamente al ojito. Entonces el paciente puede poner un poco de resistencia. En ese momento Rieger dice, no, me va a tocar con un metal ahí el doctor. O a lo mejor Kenia le está tomando la presión y ahora Kenia desayunó con mucho chocomil y ya está Kenia tratando de ver cómo va a tocar el ojito. Entonces tiene muchos factores de que debe de ser. Ya les dije que una palabra clave aquí en la oftalmología es al llegue. Bueno, son 2 palabras. Al llegue, doctores. Todo es al llegue en la oftalmología, doctores. Y en la vida también, doctores. Pero al llegue. Entonces vas y tocas la puntita nada más, ¡pum! Y te va a marcar esta escala, se va a mover, doctores, ¿ok? Y por ejemplo en Rieger,
va a marcar aquí. Bueno, Rigel no, ya habíamos dicho que con el otro tonómetro ya estaba acá marcado. Pero, por ejemplo, si la vamos a tomar ahora a Diana Cordero. Diana Cordero llega, le tomamos la presión, en lo que Rigel está ahí toda preocupada que alguien va a tener glaucoma. Pero a Diana marca aquí, marca aproximadamente en 7, doctores. No es que quiere decir que Diana tiene una presión de 7 milímetros de mercurio, no. Viene una escala que hay, de acuerdo a las pesitas que viene la escala de 5,5, la escala de 7 equivale a 12,2 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión que va a tener Diana. Por ejemplo, Rigel, que tenía 24, probablemente cuando le tomamos la presión, generalmente iba a estar hasta acá, arriba de 4 o 3, doctores, que según la escala de 5,5 es lo que equivaldría a la presión de 24 milímetros de mercurio que Rigel ya tendría, doctores. Lo normal que debe de estar en estos pacientitos debe de ser entre 5 y 10 con la escala de, o la pesa de 5 gramos, doctores. Pero, por ejemplo, llegamos y le tomamos la presión a otro paciente, doctores, y ahora este paciente me va a dar que está en 0, doctores. Dices, cabrón, pues no tiene presión, ¿o qué? Vas a tu escala convertidora y ves que con la pesa de 5,5, 0 equivale a 40,2 milímetros de mercurio. Luzma, ¿estaría hipertenso o estaría hipotenso? Luz Martínez, ¿estaría hipertenso o hipotenso si está en 40,2 milímetros de mercurio? Hipertenso. Hipertenso, dices, güey, no mames, tiene la presión bien elevada. Aquí puedo utilizar y cambio ahora o coloco una pesa de 10. Le coloco la pesa de 10 acá, como de verdulería. Ya no le vuelvo a tomar la presión y ahora la presión ya no me marca 0. Ahora me va a marcar 5, doctores. ¿Qué quiere decir? ¿Que la presión con la pesa de 5 bajó? No, doctores. Tenemos que irnos a nuestra escala convertidora y vemos que cuánto equivale 5 con la pesa de 10. Y generalmente 5 equivale a una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ya tenemos la confirmación de que nuestro ojo está verdaderamente hipertenso y hay que ver por qué está hipertenso ese ojito, ¿no? Es un ojo bien hipertensado y puede estar teniendo problemas adentro del ojito. Esta es la finalidad del tonómetro de Schultz, doctores. Nada más que sí es muy agresivo, pero sí nos da valores importantes. El paciente ya con glaucoma ya sabe, sí, doctor, entrale, entonces ya sabe, y tocándole ahí. Pero si tú abres el ojo a presión o no se deja eso, tú mismo aumentas la presión del ojo y te puede dar diagnósticos equivocados. ¿Okay? Entonces, igual una lámpara medidora. Entonces, tenemos que estar checando bien a estos pacientes que no hagan presión importante en estos ojitos. Pero es un buen método, arcaico sí, de museo sí, da igual. El chiste es, si tenemos el recurso, hay que saber cómo utilizarlo, doctores, ¿ok? Hay otro tipo de estudios mucho menos invasivos, pero al fin y al cabo hay que ejercer una presión, una fuerza, perdón, porque esa fuerza me va a devolver una presión, doctores. Entonces, por aquí tenemos otro que se llama AirPuff. El AirPuff se llama tonómetro de aire y es como que si nos colocáramos adentro de la cabina bueno, pues estamos tomando la refracción, doctores, nada más que aquí es una cabinita, y el paciente ve una figurita y de repente tú ya estás entrando en el centro del ojito, le disparas y sale un chorro de aire. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? Y le echas en el ojito. ¿Qué pasó? Ese airecito está haciendo lo mismo que estos tonómetros. Está ejerciendo una fuerza con el aire y me está regresando una presión. Y eso es detectado por este tonómetro, doctores. Entonces, es menos invasivo, es menos agresivo. A veces hay pacientes que se sienten feo con el aire, pero al fin y al cabo nos puede dar un valor de la presión intraocular. No es gold estándar, sí valdría la pena confirmarlo con los tonómetros previos, pero para estos pacientes o para manaditas se puede utilizar bastante bien, ¿ok? Y debe de estar calibrado también, doctor, si no puede venir ahí también otro tipo de problemas. Y este es el tonopen, doctores. El tonopen es un tonómetro, como un termómetro de esos eléctricos, y el tonopen va a tener aquí una serie de mecanismos así, de pelos aquí, totalmente padrísimos acá, que son básculas milimétricas que vienen en la cabecita del ojito, y esta cabecita del ojito va a tocar la punta de la cabecita del equipo, va a tocar la punta del ojo, doctor, así como termómetro. Toca, pip, y detecta la presión, pip, detecta la presión, pip, detecta la presión. Se le va a poner aquí nosotros decimos, vamos a ponerle un condoncito. Y sí, en efecto, el doctor Yepes dijo condón. No, pero son unos conitos de látex que se le ponen ahí a la punta para que no contaminemos al paciente y vamos a estar tocando la punta del ojito. Yo tengo uno de la Volkswagen, la verdad sí es útil, sí es bueno, pero también necesita tener mucho cuidado. Se descalibra y ya valió madres, y a pesar de todo sí requerimos que el paciente abra bien su ojo y que detecte bien la presión, doctores. Generalmente está bien calibrado, en la primer toque, pip, detecta la presión, pip, detecta la presión, y así es un diagnóstico adecuado. El problema es que este vale como 90,000 o 100,000 pesos, doctores.
Entonces lo puedes llevar a los tacos, lo puedes llevar al Oxxo, pero pues vas a andar cargando ahí algo de 100,000 pesos todo el tiempo, doctores, ¿ok? Se descompone, ya vale madres, entonces, pero es bueno, o sea, se puede utilizar y es algo para que vayas a interconsultas y veas, sí tiene la presión, para un bebecito en el quirófano, te medió esto con esto, y hicimos la presión intraocular, la medición de la presión intraocular adecuada en estos pacientes. Pero el gold estándar es en el consultorio y es el tonómetro de Goldman, doctores, ¿ok? Y ya habíamos visto que Riegel, con su tonómetro de Goldman, tenía una presión de 24 milímetros de mercurio. Eso es lo que es la tonometría. Bueno, ya vimos que Riegel tiene la presión elevada, fuera del rango normal. Vamos a hacer el segundo proceso que se llama gonioscopía. Vamos a ver lo que es el ángulo camerular, el ángulo iridocorneal, el ángulo trabecular, como ustedes lo encuentren. Tenemos que ver eso porque el glaucoma necesita un nombre, que ya vimos que es una neuropatía, y eso se va a llamar glaucoma, pero también necesita un apellido. Necesitamos ponerle si es de ángulo abierto o de ángulo cerrado, doctores. Las dos van a tener la misma afectación. Van a afectar las fibras nerviosas, primero periféricas hasta llegar a las del centro, pero el glaucoma de ángulo cerrado tiene condiciones más de cuidado porque en algún momento pudiera llegar a dar una complicación importante que se llama bloqueo angular agudo. Es una de las principales urgencias oftalmológicas y vamos a ver la próxima semana. Entonces, estos son pacientes que tienen predisposición a bloquearse su ojito, provocar un aumento súbito de la presión intraocular, tener mucho dolor, o que le hayan puesto gotas en medicina familiar o en mediclínica propedéutica para ver el ojo, y no sabían que era un ojo pequeñito, y ya le bloquearon la pupila a este individuo, doctores, ¿ok? Y con el riesgo de que se pueda perder la visión de los pacientes, ¿ok? Pues por eso es bien importante saber qué tipo de ángulo vamos a tener. Y vamos a utilizar estos tipos de lentes. Este gonioscopio, bueno, el equipo para ver la gonioscopía se llama gonioscopio, puede venir solo o puede venir incorporada a un lente más específico que se llama lente de 3 espejos. Este lente de 3 espejos va a tener otro tipo de lentes, independientemente de los que vamos a estar conociendo, pero eso lo vamos a hablar en retina. Lo que a mí me interesa ahorita es este lente tipo gonioscopio, doctores. Y esto va directamente, lo vamos a ver con la lámpara de hendidura, vamos a poner el lente en el paciente previa anestesia y vamos a espiar por los visores directamente. Vamos a ver dentro de ese lente para ver estas características, ¿ok? En la gonioscopía, pues, ¿qué tendremos que ver? Tendremos que ver las características propiamente del ángulo iridocorneal. Podemos ver los procesos del iris, podemos ver lo que a nosotros nos interesa, que es el tramo trabecular o el trabéculo, el canal de Schlem, que es donde va a eliminarse, vemos parte del escleral escleral, y al final podemos ver esta línea de Schwalbe, que es la línea periférica o limítrofe del ángulo con la estructura corneal, principalmente con la membrana de Dessen, doctores. Entonces podemos ver estas estructuras, y es la finalidad. Esta es la imagen de una gonioscopía. Se ve la pupila, se ve el iris, y aquí se verían los procesos ciliares, aquí se vería el trabéculo, que se ve café porque tiene un montón de pigmento, doctores. Vendría aquí arriba lo que es el canal de Schlem, y hasta más arribita se vería lo que es la línea blanca de Schwalbe. Todos esos que me tienen que dibujar, y que algunos de ustedes ya me dibujaron en el video del cristalino, acuérdense que para el dibujo del cristalino, tienen que dibujar cada una de las partes del cristalino, no me dibujan el ángulo camerular. Pues hay unos por ahí que ya no sé si se conecten o no, me hicieron el ángulo camerular, tienen que entregarlo para la próxima clase, que es el ángulo camerular, su dibujo del cristalino, si no, no le valgo ninguno de los dos dibujos, ¿ok? Son dos estructuras diferentes, pero lo ideal es que nosotros lo veamos, o sea, todo eso que a lo mejor está representado muy bonito ahí, lo debemos de ver en la consulta oftalmológica. Spoiler, a veces no se ve así, doctores. E igual, ahorita les voy a subir un video o un GIF para que vean una gonioscopía en forma real, doctores. Y esta gonioscopía nos sirve para ver si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado, doctores, ¿ok? Y digo, el manejo va a ser lo mismo, nada más que tenemos que tener más cuidadosos en las recomendaciones que vamos a dar al paciente. Y esta es la estadificación que vamos a ver, doctores. Es la visión que vemos con el gonioscopio. Y lo ideal es que veamos un grado 4, grado 3, en el cual todas esas estructuras que hemos estado hablando se van a observar. Vemos aquí los procesos del iris, vemos el trabéculo, vemos el canal de Schlem y vemos la línea blanca de Schwalbe. Entonces, toda esta limitante la estamos viendo. Entonces, si vemos esto, aquí se fija en el iris, está un poquito hacia adelante y bloquea un poco el trabéculo, pero al fin y al cabo el trabéculo va a seguir viéndose funcionar, canal de Schlem y línea blanca de Schwalbe. Entonces, todo esto está funcionando. Pero a medida de que esto se va haciendo mucho más estrecho, vean, el iris, el mismo iris, puede bloquear estas estructuras. Y esto a partir de esta zona ya va a ser un glaucoma de ángulo cerrado o un ángulo cerrado.
hasta llegar a un cero en el que ven todo este ángulo está bloqueado. ¿Y qué va a pasar al estar bloqueado estructuralmente? Pues va a impedir que el humor acuoso se vaya y aumente la presión intraocular en estos pacientes. ¿Ok? Eso generalmente se va a ver en ojitos pequeñitos. ¿Qué pacientes tienen ojos pequeños, doctores? ¿Qué pacientes son, de acuerdo a su refracción, van a tener ojos pequeñitos? A ver, recuerden. Los hipermétropes. Los hipermétropes, Ricardo, en efecto. Entonces, los hipermétropes, no es que todos van a tener un glaucoma de ángulo cerrado, no es que todos van a tener un bloqueo angular agudo, pero en los hipermétropes debemos de tener mucho cuidado cuando se llega con un oftalmo a dilatar las pupilas, doctores, para evitar que no se provoque un bloqueo angular. El bloqueo angular es esto: le pones una gota de midriático, se dilata toda la pupila, se abre todo, la raíz del iris tapa todo el trabéculo y se queda bloqueado, doctores. Ya no hay opción de que solito se vuelva a provocar una miosis. Entonces eso condiciona que se bloquee todo el flujo del humor acuoso, aumente súbitamente la presión y nos da esta principal urgencia oftalmológica que iremos hablando mucho más adelante. Entonces, generalmente vamos a considerar abierto un grado 4, un grado 3. A partir del 2, 1 y 0 ya lo vamos a considerar cerrado y sí debemos estar vigilándole o valorar medidas profilácticas que hablaremos la próxima clase. Pero al final y al cabo, puedes tener un grado 2, por ejemplo, Rigel hicimos la gonioscopía y tiene grado 3, algunas zonas grado 4, pero nunca pasa 2. Pero puede haber otro paciente que tiene grado 2 y no tiene molestias, no tiene dolor, el nervio óptico se va afectado, pero está como si nada. Entonces eso tampoco nos da pauta de que haya dolor o haya molestias en este ojito, doctores, ¿ok? Esto es con respecto a la estadificación del ángulo, doctores. Y bueno, ya vimos la gonioscopía de Rigel, ya vimos que tiene 3, en algunas zonas 4, y ya vimos de bote pronto que vimos que había cambios a nivel del nervio óptico. Vimos que había una excavación, nos detuvimos, dijimos red flag, ahí hay algo ahí, empezamos a checar todo, pero ahora sí nos vamos a enfocar a ver propiamente cómo está el nervio óptico de Rigel, ¿ok? Y tenemos que estudiar lo que es la papila óptica. La papila óptica, que es la cabeza del nervio óptico, es una zona que no tiene zona visual, doctores, es una zona ciega, doctores. Lo único que va a hacer el nervio óptico va a ser receptor de todas esas fibras nerviosas que van a llegar y que van a tratar de salir para llevar la información que están detectando ellos, doctores. Vienen desde zonas temporales y vienen desde zonas nasales, doctores. Y viene un haz muy específico que se llama el haz papilomacular, que aquí vienen directamente de la mácula. Generalmente en esta neuropatía, que es el glaucoma, doctores, por el aumento de presión, la presión se va a ver directamente con un tejido que está específico aquí en la cabeza del nervio óptico, que es tejido glial, y es una membrana que está funcionando ahí de protección, se llama lámina cribosa. Es de lo primero que se pierde, y también lo que se va perdiendo primero, de acuerdo al daño por la presión intraocular, son estas fibras periféricas, doctores. De ahí viene que a veces el daño inicial por un glaucoma no se ha diagnosticado. ¿Por qué? Porque si hay un daño, empieza a ser desde la periferia, hasta que ya afecta al centro y dices, güey, ahora que me pasa mi ojito, ya me cuesta trabajo ver lateral, y ya es cuando acuden con el oftalmólogo, y ya es cuando ya tú no puedes hacer mucho para mejorar esa visión del paciente. Ya es célula o tejido neurológico que está muerto, doctores, ¿ok? Entonces, bien importante que sepamos esto. Generalmente vienen las periféricas, las primeras que se lastiman, después las intermedias que vienen de Ecuador, y al final son las que vienen directamente en polo posterior, y la última que se afecta es esta, la que viene directamente de la mácula. Entonces podemos ver un nervio óptico totalmente blanquecino, dañado, pero el paciente está viendo como si viera por un túnel. Y esto se llama visión tubular. Cuando puedan y no quieran hacer el oso, espíen cómo ve un paciente así cuando vemos a través de este hoyito, y se fijan en efecto, no ven nada alrededor. El problema de esto es cuando ya llegan ahí y dicen, es que ya se me afectó mi visión, tengo que evitar que esta zona de visión central se pierda, doctores, ¿ok? Y a veces ya el daño está tan severo que sí puede presentar cambios, y al presentarse esos cambios son irreversibles. Cuando se cierra esto, ¡pum!, el paciente deja de ver de forma clara, ¿no? Pues se queda en cuentaderos con menos de visión, doctores. Y recordar que, bueno, pues estas fibras del nervio óptico salen por la esclera. Acuérdense que la parte posterior de la esclera, que es el orificio escleral posterior, era una de las estructuras más gruesas que existían. Y al haber esas estructuras gruesas, lo que va a hacer es que está protegiendo todos esos axones de las fibras nerviosas. ¿Okay? Entonces, va a permitir la salida para que pasen a su porción intracraneal. Y hay una estructura que se llama lámina cribosa, que es un tejido glial que está cubriendo la cabecita del nervio óptico hacia la pared vítrea, doctores, pero que eso va a estar protegiendo unos pequeños agujeritos
se pueden ir perdiendo. Vean, esto es tejido glial, y esto, al perderse este tejido glial, va a dar esta visualización de estos pequeños agujeritos. Estos agujeritos se van a llamar lámina cribosa, doctores. Y es como un panal, doctores, si se fijan. Este panal son huecos vacíos y que en su interior tenían haces de fibras nerviosas, es decir, tenían axones, doctores. Pero por el aumento de la presión intraocular, ¿qué ha pasado? Han ido desapareciendo. Y depende de la visualización de esto es como vamos a detectar el cambio o el grado de afectación que tienen nuestros pacientes. Y no solo es la presencia, esto es lámina, que todo es tejido glial, y esto ya es lámina cribosa visible. Vemos cómo a medida que va avanzando la enfermedad, obvio es un ojo glaucomatoso, siempre la mayoría de los ojos que les voy a mostrar es ojo derecho. Entonces tenemos aquí lado temporal y lado nasal, doctores. Siempre los vasos, una característica de un paciente con glaucoma es que vayan y se dirigen hacia la zona de la nariz. Hacemos nasalización de vasos, vemos que la excavación sería mucho más marcada, los vasos estarían metiéndose ahí, dando una imagen de una bayoneta, vasos en bayoneta se llaman, y tenemos atrofias en la zona perilímbica, que son líneas alfa y líneas beta, y esto en general se llama atrofia peripapilar. Entonces, si ustedes aprenden a ver un nervio óptico y lo ven con esas características, probablemente no lleguen a un diagnóstico de glaucoma, pudiera ser un glaucoma, pero por lo menos están orientando, nuevamente vuelvo a decirlos, orientando al paciente que debe de vigilarse y debe de checarse, doctores. Eso es lo importante de toda esta sarta de tonterías que estoy diciendo, doctores. Y una excavación es eso, es una depresión pálida tridimensional en el centro de la cabeza del nervio óptico que ya no está ocupada por tejido neural. Esto ha sucedido, se ha ido perdiendo ya todo el tejido normal, se ha ido perdiendo ya fibras nerviosas y al final queda una excavación muy marcada y por eso incluso los vasos vemos que se van metiendo directamente. A veces estamos explorando un paciente, ¿no? Y echamos el haz de la luz ya con la lupa o con lo que estamos viendo, y madres, el haz de la lámpara se va hasta adentro. Pues quiere decir que tiene una excavación muy profunda y con un daño ocular muy importante. ¿Okay? Aquí vemos una excavación normal. Hay excavaciones normales o nervios ópticos normales, y ahorita vamos a platicar de eso, porque vean, el nervio óptico tiene una emergencia central, los vasos más gruesos son vasos venosos, los vasos más delgados son vasos arteriales. Puede haber una ligera nasalización sin presentar excavación, y a veces puede haber una excavacióncita acá marcada, una ligera nasalización, y tenemos que complementar, ver si cómo está la presión del paciente, ver cómo está su ángulo, y debemos de ver si tiene alguna relación con un glaucoma. Hay algo que se llama nervios ópticos o excavaciones fisiológicas, que no quieren decir que tengan enfermedad. Y eso es muy común, esta imagen de abajo, en los ojos miopes. Los ojos miopes son ojos muy grandes, entonces a veces dan la apariencia de que es un nervio óptico grande y a veces se ve una excavación central mucho más marcada y puede dar la apariencia de que fuera un glaucoma, doctores. Pero incluso si llegan a ver esto, ustedes canalicen con el oftalmo, probablemente el oftalmo ya lo vea, tome la presión y diga todo está bien, o le mande a hacer un estudio complementario para descartar cualquier otra posible alteración en estos pacientitos, doctores. ¿Okay? Generalmente tienden a crecer la excavación hacia la zona temporal, y debido a que crecen hacia la zona temporal, va a haber lo que es la nasalización de los vasos. Vean cómo se van metiendo los vasos sanguíneos dentro de esta excavación. Si hay una atrofia peripapilar, vean la excavación, y es un ojito relativamente normal. Esa es la imagen que tienen que ustedes aprenderse propiamente para ese tipo de alteraciones. Y esta imagen es muy específica y muy didáctica, doctores. Pero vamos a recordar, aquí esto es una excavación fisiológica, doctor. Es una excavación normal. Probablemente ni tuviera nada de excavación, nada más está marcado aquí anatómicamente esto. Vemos los vasos sanguíneos que salen directamente en el centro del ojito. No se ve lámina cribosa. Los vasos sanguíneos llegan todos rectos a la zona central, salen directamente central del ojito. Y vean aquí estas líneas que se ven acá fuera de este círculo, son láminas de fibras nerviosas, doctores. Espérenme un tantito. Perdón, se estaba grabándose esta cosa. Me salió un mensaje de mala calidad de red. Vale, ya va a volver a aprender. No creo que se enamoren de mí, pero por lo menos para que no se aburran y den una cabezota gris, doctor. Eso, no sé creo que sale un ojo de Mike Wazowski, quién sabe que salga. Pero bueno, por lo menos vean cómo me estoy bostezando y todo, doctores. Esta excavación también puede ser marcada. Bueno, va a haber una relación entre la excavación y el borde. Y es como vamos a medir las excavaciones. Los vamos a medir en proporción de 1/10.
10 sería con respecto a todo el disco óptico y 1 sería esa excavación central que presentamos. Por ejemplo, la imagen superior que tenemos acá la podemos clasificar como una excavación de 1, es una excavación fisiológica, ya vimos que todo está en orden. Esta se ve un poquito más marcada, incluso somos un poquito quisquillosos, podemos ver un puntillo negrito acá. En efecto, es una lámina cribosa, pero a veces por formas normales, de todos modos, el ojito pierde un poquito de ese tejido glial y muestra un poquito de lámina cribosa. Pero los vasos están relativamente centrados, las fibras nerviosas que llegan se ven relativamente bien, y los vasos salen derechitos sin llegar a bajarse dentro de esta excavación, doctores. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos a Rigel, y Rigel, por ejemplo, vemos que tiene una excavación así, como en la número C, doctores. ¿Ok? Aquí sí ya confirma, tengo la presión elevada, tengo un ángulo que a veces no está totalmente cerrado, pero tampoco está totalmente abierto, y ahora tengo este cambio a nivel de nervio óptico. Rigel tiene una excavación aquí proporcional de 6 sobre 10, lo vamos a clasificar en 6 sobre 10, y vean aquí, ya la excavación está mucho más marcada, siempre tiende hacia la zona temporal, se ven los poritos ahí, que es la lámina cribosa, es donde esos poros que se ven ahí, es donde había axones de células nerviosas, los vasos, si se fijan, están mucho más nasalizados, y vean esta zona inferior, esta zona temporal inferior, ya no llegan fibras nerviosas, quiere decir que ya se destruyeron esas fibras nerviosas que estaban llegando de esa zona y se van a manifestar como una pérdida visual en una determinada posición del campo visual. ¿Okay? Entonces Rigel ya tendría cambios, digo, es un supuesto y Dios no lo quiera, tuviera cambios ya de afectación visual por este glaucoma que estaríamos investigando, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué? Rigel, hay que ponerse tratamiento y Rigel le vale gorro, doctor. Dice, no tengo nada, este güey no sabe, y se queda sin tratamiento y vuelve a ir con otro facultativo y ve ahora que la excavación creció más de la cuenta. Ahora ya está en una excavación de 8 sobre 10, doctores, ya está abarcando la mayor parte del nervio óptico, se ve mucho más lámina cribosa, doctores, se fijan las fibras nerviosas, empiezan a disminuir acá, y aquí ya están totalmente perdidas, y aquí en esta zona superior también ya están perdidas, y hay un déficit visual más marcado, no en cantidad visual, sino en calidad, refiere que ha perdido un poco de periferia visual, los vasos están nasalizados, y vean cómo llegan los vasos o salen los vasos, se están metiendo ya dentro de esta excavación y es lo que nos van a dar los vasos en bayoneta. ¿Ok? Eso es bien, bien importante reconocerlo. Pero igual Rigel no se cuida y sigue avanzando. Esto, vean, la excavación total casi se forma. Esto es una excavación ya en relación 9 sobre 10. Está la excavación total, hay lámina cribosa, los vasos están totalmente nasalizados. Toda esta zona ya perdió fibras nerviosas, nada más están quedadas aquí las de la zona nasal. Empieza a haber cambios o atrofia peripapilar, que son las líneas alfa y las líneas beta. Ya es muy característico de un paciente con glaucoma. Y al final vemos una excavación total. O sea, se está metiendo todo directamente ahí. Ya lo que vemos es puro lámina cribosa, nervio óptico ya totalmente afectado. Los vasos nasalizados, ya no hay fibras nerviosas que lleguen. Y vean cómo se ven como bayonetitas estos vasos. Bueno, si conocen una bayoneta, ¿no? Que es un ganchito que desgarraba. Y se están metiendo aquí. Vean aquí cómo se veían todos rectos, ¿ya vieron? O se veían rectitos. Para medida que se fue formando la excavación, se fueron metiendo dentro de esta excavación que está presentando el paciente, doctores. Entonces, lo importante es la progresión. Lo ideal sería detectarlos en estos procesos, doctores. En este o en este. Si ya lo detectamos acá, hay que darle tratamiento lo más que se pueda, doctores. Ya no voy a poder regresar a un punto cero, pero por lo menos voy a poder evitar que siga avanzando a un punto 10, como es este de abajo, que es una atrofia óptica total del ojito. Y a lo mejor esta atrofia óptica, el paciente está viendo 20-30, 20-20, pues bueno, pues qué chingados ve 20-20 si ya vimos que todo el nervio óptico y las fibras están perdidas. Porque acuérdense que la última línea de fibras que se afecta es el haz papilomacular. Entonces, por ejemplo, en la atrofia óptica que vemos aquí abajo, el paciente puede estar en una visión de tubo y en algún momento que se afecte la visión tubular, se baja la visión y el paciente ya se preocupa, pero ya no hay forma de regresar o de proteger eso que se ha ido perdiendo. Y es lo importante, volvemos por enésima vez a decirle, que es lo que me interesa que aprendan ustedes de poder ver el nervio óptico de estos pacientes. ¿Vale? Ya Rigel ya vimos que tenía una excavación de 6. Ahora vamos a medir todo este daño se puede medir y estadificar. Lo vamos a estadificar acá. Oh, ¿qué pasa? Madre.
Lo vamos a medir con una perimetría, doctores. Es un estudio. Nosotros en el IMSS es lo único que tenemos para diagnosticar el glaucoma, doctores. Tenemos que utilizar nuestro salvo buen criterio y vemos cómo está esa afectación del campo visual, pero no es lo óptimo para un diagnóstico, doctores. Pero sí sirve, es importante para el control de la progresión de la enfermedad, doctores. ¿Ok? Aquí nos dice que el perímetro, y es lo que volvemos a aceptar que nosotros somos los arjonas de la medicina, doctores, dice la definición tal cual y textual, dice que es una isla de visión en una oscuridad la perimetría. ¿Qué se refiere con isla de visión, doctores? ¿De qué estaríamos hablando con isla de visión? Y eso todos tenemos nuestro isla de visión, ¿no, doctores? ¿Cuál sería la isla de visión en nosotros? ¿O a qué se estaría refiriendo? A la mácula. La mácula, exactamente, Ricardo. Acuérdense que la mácula es la zona de mejor visión que tenemos en la retina, doctores. Y esta zona de mejor visión tiene conos. Alrededor están toda la periferia. O sea, todo lo que vemos acá y que vemos aquí, que vemos una sombrita acá, lo están detectando la periferia. Pero ahorita estoy viendo que Darío se está durmiendo, estoy enfocando ahí y cae directamente estimulado por la mácula, doctores. ¿Ok? Entonces, esta es la isla de visión a la que se refiere esta definición, doctores. Y vemos acá, a lo mejor aquí la representan como una montañita, ¿ven? Se ve como una montañita acá, es el punto más específico. La retina, acuérdense que va a responder a estímulos lumínicos, ¿ok? Estos estímulos lumínicos se van a medir en decibelios, no decibeles, se llaman decibelios, ¿ok? Y lo normal de los decibelios de intensidad lumínica va de 30 a 33 milímetros siempre en el centro y puede ir disminuyendo un poquito en la periferia porque deja de haber conos, ¿no? Entonces, es por eso que lo pintan aquí como una isla más central, con mucho mayor intensidad de visualización lumínica, y va disminuyendo a medida que se va acercando a la periferia. Y al final lo representamos en una forma plana, y vean acá, esta es nuestra mácula, aquí tenemos que son 10, 20 grados, después tenemos 30, 40, hasta 50 grados de visión que tenemos. Lo máximo periféricamente que vemos son 50, 55 grados. Pero aquí esto es lo que nos interesa, esta es la visión central, pero ya vimos que el glaucoma no afecta primero esta zona, lo que va afectando es estas zonas periféricas. Entonces, si Rigel ya vimos que tiene cambios ahí, lo primero que tengo que ver es qué cambios está teniendo Rigel con respecto a estas alteraciones que estamos viendo acá. Y hay dos tipos de estudio para poder checarlos, ¿verdad? Tenemos lo que es la, que es la perimetría. Hay de dos tipos, la cinética y la estática. La estática es la más usada y se refiere a esto. Estamos hablando de un perímetro de Humphrey, doctores. El perímetro de Humphrey es un proceso de computadoras, está conectado a una computadora, es una esfera, tiene una esfera dentro de este rectangulito, y lo que vamos a hacer es colocar al paciente, y tiene un poquito de la base de lo que platicábamos cuando hacíamos la confrontación, ¿te acuerdas? Ve al centro, no dejes de ver ahí, y me vas a decir si ves acá, si ves acá y si ves acá. Eso es mucho más específico, doctores. ¿Por qué? Porque nos va a dibujar la mayoría de las isópteras que estemos investigando, doctores. Entonces, primero investigamos el ojito derecho, tapamos el ojo izquierdo, le pedimos al paciente que vea el centro siempre, que no mueva su ojito, le damos un aparato aquí para que vaya marcando y vaya a estar marcando los impulsos lumínicos que aparecen dentro de esta esfera, doctores. Imagínense que esta es la esfera, doctores, y de repente empieza y dice, tienes que ver tú siempre al centro. Siempre voy a ver al centro. Pero alrededor de esto empiezan a aparecer unos estímulos lumínicos, empieza a aparecer aquí un punto amarillo, aquí otro punto amarillo, aquí otro punto amarillo, empezamos a ver periféricas, tú siempre que aparece y le vas marcando, le vas marcando. No puedes estar persiguiendo las lucecitas, tiene que ser tú viendo al centro y de repente se aparece, le vas marcando, le vas marcando y le vas marcando. Porque esta medición de la perimetría se va a representar en un esquema gráfico y este esquema gráfico se va a llamar una representación en escala de grises o en valores numéricos, doctores. Los valores numéricos que tenemos acá hablan de los decibelios que están detectando en el estudio y se ve en una escala de grises la representación de pérdida de detección de esos decibelios, doctores. ¿Okay? Siempre que hacemos una campimetría, lo que vemos en el resultado de forma superior es inferior, doctores. Es decir, por ejemplo, esta manchita que vemos acá es el inicio de un escoto marcado y sería en posición inferior. Y esta mancha negra siempre la vamos a ver en todos los campos visuales. ¿Por qué? ¿O a qué se debe esa mancha negra, doctores? ¿Qué estaría representando esa mancha negra circular?
La papila. La papila, el nervio óptico. Acuérdense que el nervio óptico es una estructura ciega, doctores. No tiene células receptoras de visión. Es lo primero que hace el campímetro. Empieza a detectar, aquí está el nervio óptico, ya lo detectó y ahora empieza ya a marcar los foquitos ahí. Y por ejemplo, el paciente aquí en esta zona inferior no pudo ver los puntitos y por eso sale representado en esta escala de grises. Acá siempre lo negro es pérdida visual. Aquí viene un estudio comparativo de lo que estaba haciendo el paciente y un resultado, esto es un promedio de resultados que la máquina, que se cree muy lista, tiene acumulados ahí y dice, bueno, un paciente como el que estás estudiando debería hacer el estudio acá y tenemos este resultado. Generalmente debe de coincidir un poquito. Si sale muy alterado, quiere decir que no fue confiable este estudio. ¿Y por qué no es confiable? Porque a veces el paciente tiene que estar viendo al centro y alrededor aparecen un montón de foquitos y el paciente anda como si nada ahí buscando dentro de la esfera y pues dicen, la máquina es inteligente. Dice, güey, que está haciendo mal el estudio, ¿no? Entonces dice, vamos a probarlo. Y empieza a mandar estímulos lumínicos bien intensos en la periferia. Y acuérdense que en la periferia no hay conos para detectar esos estímulos. Empieza a mandar y el güey los aprieta. Y dice, ¿sabes qué? Está haciendo mal el estudio y nos sale reportado como un estudio poco confiable. Falsos positivos y falsos negativos. Igual en la zona central. Dice, este güey no me está marcando los puntos de estímulos, mando un estímulo mucho más fuerte a ver si despierta, porque a veces nos quedamos dormidos y ya detecta y ya marca. Entonces quiere decir que es un falso positivo y un falso negativo, doctores. ¿Ok? Y eso nos va a dar la determinación si es un estudio bueno o no. No se preocupen, doctores. Aquí, al ver estas gráficas, generalmente vamos a ver si es bueno o malo. Y aquí viene una estadificación de cuántos falsos positivos y negativos tuvo. Y aquí nos dice, no se preocupen, campo visual no confiable. Entonces, no se estresen, todo viene documentado. Y esto es un ensayo-error. La primera vez que lo haces es bien cansado y bien pesado y probablemente el primero salga mal. Pero hay que volver a repetirlo. Si es urgente, pues si le damos un poquito de tiempo que descanse o a la semana lo volvemos a hacer para determinar ese daño que estamos presentando. Entonces, es decir, ver si tuvo una capacitación adecuada por el médico. A veces lo dejamos a otros y el paciente no sabe ni qué pedo o deja apretado el botón todo el tiempo y eso significa pausa. Y dices, no mames, lleva 2 horas ahí el señor y no sale. ¿Por qué? Porque le puso pausa y nunca aparecieron las lucecitas, doctores. Entonces, depende mucho de nosotros como oftalmólogos explicarle lo que va a hacer este paciente. Y este aquí es una base señal. A lo mejor lo ideal es que salga siempre todo de este color, doctores. Esta escala de gris es normal. Aquí ya vemos que puede haber un inicio, y por ejemplo, en Rigel, ya al tener este cambio que tiene con la presión elevada, con los cambios del ángulo y con los cambios del nervio óptico, yo ya podría decir que Rigel tiene un glaucoma de ángulo abierto, doctores. Perdona, Rigel, espero que nunca sea así, pero estamos poniéndote de ejemplo, ¿vale? Y lo importante es dar tratamiento, porque ya vimos que si no da tratamiento, ¿qué va a pasar? Esta afectación va a avanzar. Eso se llama escotoma paracentral, doctores. Si esto avanza, vean, avanza mucho más. Y este daño que debe ser inferior, pero lo estamos representando superior, se llama escotoma arqueado, inferior. Y esto quiere decir que es un avance más severo del glaucoma. Y esa zona de visión, el paciente dice, es que veo algo aquí que no me deja ver bien claro. Y es un daño que a veces ya no podemos regenerar, doctores, porque es pérdida de tejido nervioso. Entonces aquí sí ya aumenta más el daño y si Rigel, a pesar de todo eso, no se cuide, vean, va a presentar que ahora se forme un escotoma arqueado superior y un escotoma arqueado inferior, ya con una pérdida visual mucho más marcada. La zona central todavía, si se fijan, se ve blanca, está viendo todavía bien. La zona periférica aún no está tan afectada, pero ya está limitando un poquito la visión de Rigel. Entonces, lo ideal hubiera sido detectar en los primeros diagnósticos de esto para evitar que llegara a avanzar tanto, porque al final, vean, avanza y hace lo que es la visión tubular, doctores. Ya todo esto opaco, lo único que está viendo aquí es el centro del ojito. Y esto en algún momento, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar y el paciente va a presentar una pérdida visual importante, doctores. Y vean lo importante aquí de la progresión. Vean aquí el nervio óptico, siempre va a ser esta mancha en el nervio óptico. A veces ya queda un poquito medio enmascarada aquí por los avances que ya tenemos, pero pues, obvio, pues ya pues también acá, aquí se ve todavía un poquito de nervio óptico siempre en la porción nasal, pero vean el avance, y este avance es significativo por un mal manejo de glaucoma. A veces, desafortunadamente, aunque vemos un paciente, le damos el tratamiento, el paciente se olvida y ya no se pone gotas, aunque le hayamos dicho que todavía estaba estable, si se deja de ponerse las gotitas, no hay un punto específico de decir, si me dejo de poner 2 semanas las gotas, va a avanzar mi glaucoma. Pero pudiera ser que sí, doctores. Entonces, lo ideal es que no suspenda su tratamiento. Es lo más importante, y sobre todo un diagnóstico mucho más oportuno. En Rigel ya lo veíamos medio avanzado,
lo evitamos, le damos tratamiento, vamos a lograr que no avance, pero ya lo perdido ya no se recupera, doctores, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a esto. Actualmente, ya vamos a acabar con esto, los que tengan que irse, sin bronca, docs, va a quedarse grabado acá para que no haya ningún problema, pero vamos a acabar, vamos a ver un plus más con los doctores que vimos hace ratito, ojalá haya entrado alguien, yo creo que no, que me mandaron al carajo, pero pues, se entiende, ya están cansaditos, doctores, ya tuvieron 10 clases virtuales, que no saben cómo van a hacer cuando vayan a las presenciales, entonces, pues bueno, se entiende que ya no quieran saber nada de nadie. Entonces, a ver acá, que nos sale aquí, un tantito, voy a poner aquí esto. Vamos a hablar lo que es el glaucoma, doctores, ¿ok? ¿Alguien alzó la mano? No. Sí, doc, yo antes... ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? Pero tengo una pregunta. Me confundí. Primero se hace la ionoscopía para ver si es de ángulo abierto o cerrado y posteriormente se va a hacer la perimetría. Pero sí, antes ya sabes que es de ángulo cerrado o abierto. Ya sabes, exactamente. Ya sí, de preferencia, sí haces el campo visual, ya cuando hayas hecho tú ya tu ionoscopía, Luz. Y antes haber tomado tu presión intraocular, ¿vale? Generalmente yo a los pacientes que ya sé que van por un glaucoma, yo les tomo la presión hasta después del estudio. Pero, por ejemplo, a Rigel le quiero hacer eso y dije, no, pues ya, si tengo tiempo, pues se lo hago el campo visual de una vez, ¿no? Si no, la vuelvo a recitar para hacerlo, ¿ok? Pero entre más tranquilo esté el ojito, sin haberlo lastimado tanto, mucho mejor, Luzman. Entonces, sí, en efecto, en un proceso de estudio de un paciente, el proceso es como se los fui diciendo, ¿vale? Pero ya en la práctica dices, bueno, no quiero que mi ojito esté lastimado, no le quiero poner un lente, porque va a ser el campo visual y va a salir mal. Si va a un campo visual, si ya le hiciste todas estas pruebas, a lo mejor lo citas después, ¿vale? Para un campo visual. Y ya tiene el ojito limpio, ya no está lastimado, hace su campo visual, y ya después, ya solo le tomas la presión del ojo. La agonoscopía, con una sola vez que se la hagas, ya no debe haber ningún cambio, porque el ojito ya deja de crecer. Pero sí, el orden teórico es ese. Pero si ya hiciste una agonoscopía o ya tomaste presión, mejor te esperas una segunda consulta para hacerte el campo visual. Lo mismo va a pasar con esto, que es la OCT. No sé si respondí tu pregunta, Luz. Sí, sí, doctor, gracias. Vale, perfecto. Bien, les voy a poner el estudio de una paciente. Vean aquí, esto es una OCT. La OCT actualmente es un estudio. ¿Sí se ve? ¿No se ve? No, no se ve, ¿verdad? Sí. La OCT es un estudio específico que me va a marcar qué tanta fibra nerviosa está perdiéndose en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, yo ya vi que Rigel tiene, maldita computadora, Rigel tiene cambios a nivel de su nervio óptico. Ya lo certificamos bien, tiene una excavación de 7 u 8. Le tomamos la presión y tiene 24. Le hacemos una agonoscopía y tiene tanto. Entonces, obvio va a tener un daño ahí en el ojito. Pero quiero saber qué tanto daño. Quiero saber el daño, porque a veces lo que vemos ahí es una apariencia más macroscópica que un daño propiamente. Y lo que mejor me va a dar, independientemente del campo visual, que el campo visual es únicamente, nos va a indicar la pérdida del campo visual secundario a esto, es contar y ver qué tantas células están perdidas, células nerviosas están perdiendo por esto, por la neuropatía, que es el glaucoma. Entonces pedimos esto, que es una OCT, doctores. Si se fijan, aquí viene una medición tanto en usos horarios como en cuadrantes, y en teoría todo debe estar verde, es decir, el límite de fibras nerviosas debe estar por arriba de 100. Entonces, esta es una doble jorobita. Aquí vemos ya la excavación que tenía mi paciente, pero miren, se fijan, empieza a contar las células, esta tomografía óptica coherente, y está por debajo de lo esperado. Ahí esta zona está bien, y baja otra vez y empieza a presentar pérdida de fibras nerviosas. Vean aquí, esto rojito ya me está indicando una pérdida de fibras nerviosas. Se nota más una pérdida en el sector inferior y temporal. Y vemos el otro ojito igual. No está sobre la línea verde todo, que es lo ideal, sino que vean, está hacia abajo y tendiéndose a ir hacia la parte inferior, lo que nos está indicando que hay una pérdida de fibras nerviosas. Entonces, si hay pérdida de fibras nerviosas, pues obvio que vamos a confirmar que es una neuropatía, y obvio, le vamos a decir a Rigel que tiene un glaucoma primario de ángulo abierto, ¿ok? Spoiler, el IMSS no tiene esto, doctores. Entonces, a lo mejor lo único que tenemos que utilizar es un poquito la clínica, la visualización y lo que tenemos con el campo visual. Pero a veces el campo visual sale bien. Entonces, no, pues no mames, sí me parece que es un glaucoma, pero no, el campo visual sale bien. Aquí sí hay que pedirle siempre este tipo de estudio. Y si sale bien la OCT, es una característica anatómica del nervio óptico. A lo mejor vemos, le tomamos la presión a otro paciente, salen 16,
está bien su presión, el ángulo se ve bien, el nervio óptico se presenta estas excavaciones, dice, no, don, ¿sabe qué? Mejor le mando a hacer una tomografía, y la tomografía salen dentro de los valores normales de las fibras. ¿Qué quiere decir? Que es una condición anatómica. Por eso les digo, no solo incluso con ver el nervio óptico podemos hacer un diagnóstico. Igual nosotros como oftalmólogos, al ver un paciente así dices, puta, tiene todas las condiciones de que sea un glaucoma, a lo mejor no lo es. Entonces tenemos que confirmarlo con la batería de estudios que tenemos que ir pidiendo. Y vean aquí cómo se van demostrando la pérdida de fibras que están presentando. Vean la excavación que tiene mi paciente, es un poquito profunda. Esto es la excavación normal y vean el diámetro normal, vemos que está un poquito hipoplástico, y ya con una disminución de esta excavación. El otro ojito, vean, la excavación es mucho más marcada, como el ejemplo que vimos anteriormente. Es una imagen del nervio óptico, igual nos está indicando hacia dónde está tendiendo la nasalización, generalmente es temporal inferior, doctores. Y aquí igual vemos la distribución, cómo van llegando las fibras. Aquí no están llegando ya, aquí tampoco están llegando, aquí tampoco están llegando, ya empieza a haber una disminución del aporte de fibras nerviosas. Y vean un campo visual, ya con, incluso vean aquí, la confiabilidad de la prueba baja, y a veces no es porque el paciente no entienda, sino porque en verdad no está viendo a mi paciente, doctores. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que hay una disminución general de la sensibilidad. Vemos que los decibelios están muy disminuidos, incluso en la zona central, este nervio óptico. Vean, aquí lo que decía, esto es lo que el estudio dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo estoy esperando en tu paciente y me sale este. Entonces, aquí lo más seguro es que el diagnóstico está con prueba baja, pero me está indicando que está fuera de límites normales, doctores. Igual el otro ojito, vean, a mi paciente ya tiene una pérdida periférica y lo único que le tengo que estar manteniendo es la zona central de visión, doctores. ¿Ok? Entonces, sí, aquí me dice fuera de límites normales, confiabilidad de la prueba baja, vean, no sale muy simétrico, pero ya con este resultado y con lo que yo veo y lo que estoy determinando de las fibras nerviosas, pues sí puedo concluir que es un glaucoma. Ya puedo decirle que es un glaucoma. Entonces ya vieron todo lo que tengo que hacer para que ustedes digan, ay, sí me duele el ojo, tiene glaucoma. No, no, es un conjunto de estudios bien importantes, y que decir que tiene glaucoma es que en verdad tienes unos verdaderos para decir que tiene un glaucoma, ¿no? Entonces nosotros digo, no, si lo más seguro es que tiene un glaucoma, yo como oftalmo lo empiezo a proteger, pero hasta no tener todos estos estudios, si no tiene ningún estudio en mi paciente, veo y digo, ¿sabe qué, don? Sí tienes un glaucoma. Y ya a partir de ahí vamos a modificar. Incluso modifico el tratamiento. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con eso que vimos ahorita, dos? Vale. Les voy a subir estos videitos que es bien importante para que vean la gonioscopía y la tonometría. Probablemente el otro miércoles haya clase, docs, así que no hagan planes de ir al cine, que ya está abierto todo, por favor. Entonces, sí, el otro miércoles sí hay clases, tienen que entregar sus dibujos, todavía no hay examen, probablemente hasta la otra semana. Y ya empezamos a ver retina también la otra semana, doctores. Yo creo que la otra semana, el martes, acabamos glaucoma, más tarde el miércoles, y ya empezamos a ver retina, doctores, ¿ok? Vale, entonces vamos a buen tiempo, todavía acabamos en 3 semanitas. Ya saben que yo ocupo hasta el último suspiro del tiempo, así que ni digan, ya va atrasado, siempre es lo mismo, siempre va hasta el último tiempo, salen con sus calificaciones, no se estresen, si lo merecen, obvio, y pues nada más. Dudas, preguntas, me escriben. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, sus tareas.